Boris Eichenbaum fue un reconocido teórico ruso, hizo parte de la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético, o PIAS por sus siglas en ruso, el cual eventualmente se convertiría en lo que hoy conocemos como el formalismo. De hecho, ellos no empezaron como un grupo cuyo nombre era el formalismo, sino que adoptaron este nombre que en principio fue como una suerte de crítica o burla para ellos. En 1925, Eichenbaum escribe un artículo que se llama La teoría del método formal. Y en este artículo recoge eh, como todos los avances teóricos que han dado los formalistas que han hecho en la década que llevan trabajando. Recordemos que el formalismo, digamos que entre comillas, empieza en 1916, cuando los primeros miembros de OPIA se reúnen a editar sus textos. Entonces, lo que él quiere hacer con este ensayo es explicar más o menos cómo ha ido avanzando. Para él es muy importante el tema de la evolución, porque él dice que conforme ha pasado el tiempo se ha ido concretando aún más el objeto de estudio para los formalistas, y también como hablar de estas críticas que se le han hecho. Entonces el ensayo comienza con una introducción breve que explica cómo surgió y qué es el método formal, y explica que empezó como una ruptura con todo el sistema anterior y todos los estudios anteriores, eh, y que lo que exigía era un estudio concreto y objetivo de la literatura en cuanto tal. El ensayo se divide en 9 partes y ahora a continuación vamos a explicar cada una de ellas. En textos formalistas como El arte como artificio de Shklovsky, es común encontrar, por lo menos al principio del texto, críticas a Alexander Potemnia y al grupo de los simbolistas, que fue todo lo que vino antes del formalismo y con lo que ellos querían romper. Eichenbaum explica que para cuando surgió el formalismo, la ciencia académica de la literatura se había tornado quimérica, porque habían perdido como la idea de su objeto de estudio y se habían involucrado en otros temas que no tenían mucho que ver con lo que los formalistas consideran el estudio de la literatura, y que hacía que este estudio fuera subjetivo. Entre 1907 y 1912 más o menos, hubo un grupo de simbolistas, entre esos Valery Brusov, que básicamente acapararon el estudio de la literatura y también la manera de escribir, y hicieron lo que Eichenbaum va a criticar, que es pasar de la academia, de la ciencia académica, a una ciencia periodística que es tendenciosa y subjetiva. Entonces, aquí en este panorama, digamos, surgen los formalistas y llegan con una consigna positivista y con un intento de hacer una ciencia exacta. Eichenbaum explica que con este fenómeno se rompen con estudios psicológicos, con la estética de la filosofía estética, con la psicología, por ejemplo, y que esta ruptura era absolutamente necesaria porque en un principio lo que ellos necesitaban era definir el objeto de estudio. Eichenbaum divide la historia del formalismo en 2 o 3 partes. En una primera etapa, los formalistas tenían como objetivo concretar y especificar el objeto de estudio de la ciencia literaria. Para ellos, lo que debe estudiar esta ciencia es aquellas cualidades científicas que hacen que el material o los textos sean literarios. Eichenbaum en este punto trae a colación el concepto de Roman Jakobson de literariedad o Literaturnost, que es básicamente esta idea de que la ciencia literaria no estudia la literatura como tal, sino aquellas cosas que hacen que una obra determinada sea literaria. Así eventualmente se utilice en otras ciencias como material auxiliar. Esta idea
trajo consigo la confrontación entre lenguaje poético y lenguaje práctico o prosaico, como lo llama Shklovsky. Y en esta idea se concentraron muchos de los formalistas en esta primera etapa. Y este debate intenta definir más o menos pues el lenguaje poético, que es el dominio de la literatura, y el lenguaje práctico, que tiene unos fines más comunicativos. Esta diferenciación fue muy importante para ellos, no solamente porque les ayudó a construir la poética, sino también porque les ayudó a entrar en contacto con otros grupos literarios y otras propuestas que en ese momento estaban intentando hacerle la batalla al simbolismo. El simbolismo tenía muchos detractores en ese momento, y uno de ellos era el futurismo, que en esta primera etapa del formalismo trabajó muy de la mano con estos pensadores. Osip Brick y Viktor Shklovsky hicieron un trabajo muy arduo en esta primera etapa, primero por definir el campo de estudio de la ciencia literaria y segundo por encontrar este puente con los futuristas, y esto fue a través del estudio de los sonidos que los simbolistas trivializaban y ellos intentaron darle un sentido que iba más allá de lo racional. Entonces los futuristas y los formalistas escriben un primer texto, redactan un primer libro en el que se habla sobre el lenguaje transracional, que es un lenguaje en el que los sonidos tienen una importancia muy grande y más allá de un sentido ajeno. El problema de los sonidos en el verso traía consigo unas tesis mucho más generales que eventualmente se iban a desarrollar. Y aquí es donde el formalismo obtiene ese nombre. Resulta que conforme se iban dejando de lado las ideas de Potebnia, los formalistas iban liberando la correlación entre forma y contenido. Con los simbolistas y con Potebnia se creía que la forma era una suerte de envoltura para el contenido y lo que realmente importaba era el contenido. A los formalistas les parece que la literariedad, la especificidad del arte, no se da solamente en cuanto a contenido, sino en la manera peculiar en la que se entrega ese contenido y por tanto la forma empieza a tener una importancia muy grande. Con esta idea se deja de lado el simbolismo, obviamente, que plantea que la forma debe transparentar el contenido, pero también se niega el esteticismo, que decide ver la forma despojada de algún contenido. En un video sobre Eichenbaum, la profesora argentina Clelia Moure tiene un ejemplo muy interesante sobre este tema. Y básicamente lo que ella dice es que en La continuidad de los parques de Julio Cortázar, que es un cuento fascinante, si uno resume este cuento, no pues, pierde la gracia, porque el cuento como tal, lo que lo hace dinámico y lo que realmente lo hace efectivo es su forma. Entonces en este cuento, por ejemplo, la forma es un contenido en sí misma. Sin embargo, en este texto Eichenbaum no ahonda mucho más en, en este tema de la forma, o por lo menos no lo explica de frente, porque en este punto está concentrado en hablar en esta primera etapa del formalismo. Entonces, por ejemplo, trae el nombre Shklovsky, que se menciona muchas veces, pero esta vez menciona particularmente el arte como artificio, que eventualmente se convierte en una suerte de manifiesto de la primera etapa del formalismo, en la que habla de la desfamiliarización en el arte, el rechazo a Potebnia y al movimiento simbolista, y que estos principios teóricos que establece Shklovsky eventualmente se convirtieron como en la hipótesis de trabajo que sirvió para superar el potebnianismo. Y en este primer punto es muy importante que todavía no se tiene una idea muy clara sobre la forma
no se ha construido, digamos, entre comillas, lo que él dice un método, sino nada más se intenta como dar los rasgos generales sobre qué es lo que se va a estudiar bajo este método formal. Y bueno, Eichenbaum hace mucho énfasis en que la evolución es un tema muy importante para los formalistas y como se ve aquí, eh, con cada paso que dan van como esculpiendo un poco más, tallando un poco más especificando qué es lo que van a estudiar, y esto es lo que él intenta mostrar, que no hay como una idea acabada, sino que siempre se está en construcción. Eichenbaum en esta parte entra a describir una etapa intermedia en el estudio del formalismo, y en este momento lo que se intenta es acercarse mucho más al material. Uno de los primeros conceptos que entraron a discutir en este momento fue el del sujet, que es básicamente el argumento narrativo o todos los motivos y las situaciones escogidas de acuerdo a un ambiente social determinado. El sujet se convierte como en el vehículo para estudiar la literariedad, y al mismo tiempo le da como nuevos rasgos a la forma que se va perfilando como el hecho literario como tal. Shklovsky fue uno de los primeros y uno de los teóricos que más estudió este término y lo buscó en un corpus muy amplio que incluía obras rusas como las de León Tolstoy, pero también clásicos occidentales como Don Quijote y Tristán Shandy. En este momento, sin embargo, se encontraron con otro desacuerdo debido a que el escritor Alexander Veselovsky también estudió el sujet, pero con un lente etnografista. Y básicamente lo que este autor proponía era que cada vez que había una nueva forma, llegaba era para expresar un nuevo contenido. Y Shklovsky, por el contrario, lo que decía era que cada vez que llegaba una nueva forma, no venía a expresar un nuevo contenido, sino a reemplazar una forma vieja que ya no tenía valor artístico. Y esta idea de Shklovsky ayudó a dar el paso de la poética teórica a la historia de la literatura. Lo que explica Eichenbaum es que este cambio no se da por una expansión de temas de investigación, sino por la evolución del concepto de la forma, que se distingue sobre el trasfondo de otras obras y no en aislamiento. Con el estudio del sujet, Shklovsky llega a otro concepto que resulta importante para el estudio de las novelas y los relatos, que es la motivación. Este concepto les permite a los formalistas entrar en detalle a estudiar los elementos de la construcción de la obra literaria y diferenciarlos de aquellos elementos que conforman el material de la obra literaria, como lo son la fábula, las ideas, la escogencia de personajes, entre otras cosas. En esta misma línea, Eichenbaum estudia el skaz, que es un tipo de texto coloquializado. Así, el estudio de la prosa sale de un punto muerto, como lo llama Eichenbaum, y la elaboración de estos problemas ayuda a que haya nuevas opiniones teóricas frente al arte literario. Se podría decir que esta es la segunda parte del estudio de los formalistas. En principio intentan hacer una delimitación clara entre prosa y verso. Eichenbaum dice que los formalistas eran prácticamente pioneros en el estudio de la prosa, porque pues, en su momento no muchas personas se dedicaban a estudiarla y por esto se sentían muy cómodos estudiándola. Con el verso era un poco diferente porque había muchísimas propuestas anteriores y tenían que pelear con todas ellas. Sin embargo, Eichenbaum indica es muy tajante en la idea de que en ese momento
incluso con todos los estudios sobre el verso anteriores, no había como una teoría del verso en su sentido amplio. Y el primero que intenta hacer un esbozo de esta teoría es Ossip Brick, quien en un trabajo que no publicó y parece que no terminó tampoco, intentaba demostrar que dentro del verso hay unas formaciones sintácticas estables que están unidas al ritmo. Y con esta afirmación, básicamente, Brick lo que hacía era quitarle al ritmo como esta cualidad abstracta que tenía antes y lo pone en relación con la unidad lingüística misma del verso, que es la frase. Entonces, con esto, la métrica, que es básicamente con lo que estudiaban los versos anteriormente, queda en un segundo plano y queda como conservando esta idea de que es el alfabeto del verso, pero no resulta como lo más importante en este estudio. Entonces, a lo que se llega con esto es que la forma del verso no tiene como un contenido exterior y que no se puede integrar, o no significa que el ritmo sea arbitrario y abstracto, sino que esta forma se concibe como el contenido del verso mismo. Entonces, así como con el estudio del Siuset, el estudio del verso le da a la forma un nuevo significado. Junto con las problemáticas teóricas descritas anteriormente, surge un debate frente al movimiento y el cambio de las formas, es decir, la evolución literaria. Este es el mismo debate que tuvieron Shklovsky y Veselovsky con respecto al Siuset. La forma, entendida como el contenido auténtico, cambia con relación a las obras precedentes y exige un acercamiento sin esquemas abstractos, es decir, necesitaban un sistema ya definido, pero que tuviera en cuenta el sentido concreto y la especificidad histórica de estas obras. Entonces aquí Eichenbaum describe una doble perspectiva, es decir, por un lado, un grupo de personas que estudian la teoría y los problemas teóricos como los hemos descrito, y por otro lado, el estudio histórico enfocado en la evolución literaria. Eichenbaum habla de que la combinación de ambas perspectivas es una consecuencia natural del desarrollo del método formal y que esta unión de estas dos perspectivas plantea unos problemas que para el momento en el que Eichenbaum escribe este artículo todavía los formalistas no habían definido por completo. El resto de esta parte se la dedica a describir la manera en la que el formalismo concibe la evolución literaria, que no es como una línea recta, como de una propuesta literaria pasamos a la otra muy pacíficamente, sino que es una pugna y cada vez que se cambia de uno a otro hay una desviación y un apartamiento del punto anterior. La novena y última parte del texto ofrece una serie de conclusiones generales sobre lo que se discutió en los otros puntos. El autor también habla de cómo los formalistas se relacionan con la evolución literaria, siempre teniendo en cuenta el bagaje y las preguntas del presente. Ellos tenían una relación muy estrecha con la literatura contemporánea en su momento y con lo que Eichenbaum llama, entre comillas, literatura de masas y literatura de segundo orden. Por último, el autor es muy enfático en que no hay un método puesto sobre piedra, que todo va evolucionando y que es importante para ellos el cambio y seguir investigando sobre cómo concretar aún más su estudio.